Nunca olvidaré las palabras que mi nuera Vanessa pronunció frente a 35 invitados en su fiesta de cumpleaños. El mejor regalo que podrías darme sería desaparecer de nuestra casa para siempre, viejo inútil. Yo estaba ahí parado en el jardín de la mansión, sosteniendo una bandeja con copas de champán, que me habían ordenado servir como si fuera parte del personal contratado. Las risas de sus amigas influencers resonaron en mis oídos, mientras sentía como 35 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Mi hijo Diego, mi único hijo, el niño al que había criado con todo mi amor y sacrificio, estaba de pie junto a ella, y no dijo absolutamente nada, ni una sola palabra en mi defensa. Simplemente desvió la mirada hacia su copa de whisky y dejó que su esposa me destruyera públicamente. Era una noche de septiembre. El aire estaba fresco y las luces decorativas del jardín creaban un ambiente perfecto para la celebración. Vanessa lucía un vestido dorado de marca que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses de pensión. Sus amigas, todas vestidas como si estuvieran en una alfombra roja, habían estado tomando fotografías toda la noche para sus redes sociales. Yo había estado yendo y viniendo de la cocina durante 4 horas, sirviendo botanas, rellenando copas, recogiendo platos sucios. Mis piernas de 67 años me dolían. Mi espalda protestaba con cada bandeja que cargaba, pero nadie parecía notarlo. O peor aún, a nadie le importaba. Cuando Vanessa pronunció esas palabras, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue solo la humillación pública, aunque eso fue devastador. Fue la mirada de mi hijo, esa mirada vacía que me decía que yo ya no significaba nada para él. Este era el mismo niño que solía abrazarme y decirme, «Te amo, papá», cada noche antes de dormir. El mismo joven que lloró en mis brazos cuando su madre, Elena, murió hace 6 años. El mismo hijo al que le entregué 18.500.000 pesos de toda mi vida de trabajo, hace 4 años y 3 meses, vendiendo mi empresa de distribución que había construido durante 27 años, para que él pudiera tener su gran oportunidad en el mundo corporativo. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto tan bajo. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que te voy a contar cambiará tu perspectiva sobre el sacrificio familiar para siempre. ¿Cómo había llegado hasta ese momento? ¿En qué punto exacto mi hijo había dejado de verme como su padre y había comenzado a verme como una carga, como un mueble viejo del que necesitaba deshacerse? Yo me hacía estas preguntas mientras dejaba la bandeja sobre una mesa auxiliar, mientras sentía las miradas de 35 personas quemando mi espalda, mientras escuchaba los murmullos y las risitas nerviosas de los invitados. Vanessa ya había vuelto a su círculo de amigas, riéndose como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara así? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque esta historia de humillación está a punto de convertirse en algo completamente diferente. Hace exactamente 4 años y 3 meses, yo era dueño de una empresa de distribución que había construido desde cero. Distribuidora Mendoza llevaba 27 años operando en Bogotá, suministrando productos de limpieza y materiales de oficina a más de 200 empresas en toda la ciudad. No era una fortuna, pero era mía. Cada cliente, cada contrato, cada peso que entraba a esa empresa, representaba mi sudor, mis noches sin dormir, mis fines de semana sacrificados. Cuando vendí ese negocio, recibí 18.500.000 pesos colombianos. Era todo lo que tenía, absolutamente todo. Diego había venido a visitarme un sábado por la tarde a mi apartamento en el barrio Chapinero. Yo todavía vivía en el mismo apartamento de 3 habitaciones donde él había crecido, donde su madre Elena y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Mi hijo llegó vestido con un traje elegante, conduciendo un carro que yo sabía que no podía pagar con su salario. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Elena solía leer sus novelas románticas, y me explicó su oportunidad de oro.
Papá, conseguí una posición ejecutiva en Corporación Andina, me dijo con los ojos brillantes de emoción. Es el trabajo de mis sueños, pero necesito mudarme a un barrio mejor, proyectar una imagen de éxito. Los ejecutivos de mi nivel viven en Rosales, en Chicó. No puedo llegar a las reuniones de negocios diciendo que vivo en un apartamento alquilado en Chapinero. Necesito dar la entrada para una casa en una zona exclusiva. Le pregunté cuánto necesitaba. 15 millones de pesos, respondió. Con eso puedo dar el enganche de una casa de 120 millones. El banco me aprobó el crédito. Solo necesito la entrada. Yo me quedé en silencio, calculando mentalmente. Tenía algunos ahorros, pero no era suficiente. Diego debió haber visto la duda en mi rostro porque añadió, «Papá, es mi única oportunidad. Si la pierdo, nunca voy a poder avanzar en mi carrera. Tú siempre dijiste que trabajabas para darme un futuro mejor. Este es ese futuro». Pasé 3 noches sin dormir, sentado en el balcón de mi apartamento, fumando los cigarrillos que había dejado años atrás por petición de Elena. Pensaba en mi esposa, en cómo ella siempre había soñado con ver a Diego triunfar. Elena había muerto de cáncer de páncreas 6 años antes, después de una batalla de 8 meses que nos dejó emocionalmente destrozados y financieramente debilitados. Sus últimas palabras para mí fueron, «Cuida a nuestro hijo Roberto. Asegúrate de que tenga todo lo que nosotros nunca tuvimos». Decidí vender la empresa. No solo venderla, sino liquidar también mis ahorros para la jubilación y vender el apartamento donde había vivido durante 32 años. Conseguí exactamente 18.500.000 pesos. Le di 17 millones a Diego. Guardé 1,5 millones para mí. Pensé que era suficiente para rentar un lugar pequeño mientras cobraba mi pensión de 4.800.000 pesos mensuales. Cuando le entregué el cheque a Diego en el banco, él me abrazó. «Papá, no sabes lo que esto significa para mí. Te prometo que te voy a cuidar siempre. Esta casa también es tuya. Siempre vas a tener un lugar conmigo y con Vanessa». Yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Firmamos los papeles de la casa juntos. Diego insistió en que yo apareciera como copropietario por seguridad legal, según me explicó su abogado. Yo firmé todo sin leer los detalles, confiando completamente en mi hijo. Los primeros 6 meses fueron casi perfectos. Diego y Vanessa se mudaron a una hermosa casa de 2 pisos en el barrio Rosales, con jardín y 4 habitaciones. Yo renté un pequeño apartamento en Teusaquillo, a 20 minutos de distancia. Nos veíamos cada domingo para almorzar. Diego me contaba sobre sus éxitos en el trabajo, sobre los clientes importantes que estaba consiguiendo. Vanessa, aunque nunca fue particularmente cálida conmigo, al menos era cortés. Parecía que mi sacrificio estaba dando frutos, pero entonces comenzaron los pequeños cambios. Sutiles al principio, casi imperceptibles. El primer signo fue cuando Diego me llamó un jueves por la noche. «Papá, mañana Vanessa y yo vamos a ir a cenar a Andrés Carne de Res con unos clientes importantes. Sé que normalmente cenamos juntos los viernes, pero esta vez mejor lo dejamos para otro día, ¿sí? Es que son clientes muy exclusivos y, bueno, tú entiendes». Yo entendí perfectamente lo que no estaba diciendo. Yo no encajaba en su nuevo mundo. El segundo signo llegó 2 meses después. Vanessa había comenzado su carrera como influencer, publicando fotos de su vida de lujo en Instagram. Un sábado fui a visitarlos sin avisar, algo que solía hacer con frecuencia. Cuando llegué, Vanessa estaba con 3 de sus amigas influencers, todas tomando fotos en la sala. Me abrió la puerta con una expresión de molestia evidente. «Roberto, deberías avisar antes de venir. Estoy trabajando». Luego, volteándose hacia sus amigas, añadió, «Disculpen, es el papá de Diego. Pasa Roberto, pero por favor come en la cocina. Estamos usando la sala para contenido». Me sentí como un intruso en la casa que yo había ayudado a comprar. El tercer signo fue devastador. Diego recibió un ascenso importante en su empresa y organizaron una cena de celebración en el Hotel Tequendama. Me enteré 3 días después, cuando vi las fotos en el Instagram de Vanessa. Había más de 50 personas en la celebración, colegas de Diego, amigos, incluso los padres de Vanessa estaban ahí. Yo no había recibido invitación.
Cuando le pregunté a Diego por teléfono, su respuesta fue casual, despreocupada. Ay, papá, se me pasó por completo avisarte. Fue algo del trabajo. Muy aburrido, no te hubieras divertido. Eran puros ejecutivos hablando de negocios. 6 meses después de la mudanza, mi situación económica empeoró. El apartamento que rentaba era demasiado caro para mi pensión. Estaba usando mis ahorros restantes solo para cubrir la renta. Una noche, después de calcular mis gastos, me di cuenta de que en 4 meses me quedaría completamente sin dinero. No tenía otra opción. Llamé a Diego y le expliqué mi situación. «Papá, ven a vivir con nosotros», respondió inmediatamente. «Tenemos espacio de sobra. No tiene sentido que estés pagando renta cuando nosotros tenemos 4 habitaciones». Sentí un alivio enorme. Mi hijo todavía me amaba. Todavía le importaba mi bienestar. «La habitación de huéspedes es toda tuya», agregó. «Mañana mismo vienes con tus cosas». Me mudé un martes de octubre. Hace exactamente 3 años y 9 meses. Llegué con mis 2 maletas de ropa, mi laptop vieja y la foto enmarcada de Elena que siempre mantenía en mi mesa de noche. Diego me ayudó a subir las maletas. «Bienvenido a casa, papá», me dijo con una sonrisa. Vanessa estaba en la cocina, hablando por teléfono. Me saludó con un gesto de mano sin interrumpir su conversación. Esa noche cené solo en la cocina. Diego y Vanessa tenían una cena de trabajo, y llegaron pasadas las 11 de la noche. Me desperté cuando escuché sus voces en la sala, discutiendo en voz baja. No pude evitar escuchar parte de la conversación. «No sé por qué le dijiste que podía venir a vivir aquí», decía Vanessa. «Esto va a arruinar completamente mi contenido. ¿Cómo voy a hacer videos de nuestra casa de lujo si tu papá está ahí paseándose con sus pantuflas viejas?» La respuesta de Diego fue demasiado baja para escucharla, pero no hubo ninguna defensa acalorada de mí, solo un murmullo de conciliación. Pensaba que eso era lo peor que podía pasarme. No tenía idea de que la verdadera humillación apenas estaba comenzando. Lo que me hicieron después superó todos mis límites y me llevó a lugares emocionales que nunca pensé que existían. La transformación de hijo amoroso a verdugo cruel fue tan gradual que casi no la noté hasta que fue demasiado tarde. La primera humillación real llegó 3 semanas después de mudarme. Yo estaba instalado en la habitación de huéspedes, una habitación amplia de 20 metros cuadrados con baño privado y un balcón pequeño que daba al jardín. Era cómoda, luminosa, perfecta para mí. Una tarde llegué de mi caminata diaria y encontré a Vanessa con 2 trabajadores moviendo mis cosas. «Roberto, necesitamos esta habitación», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Mis seguidores están creciendo y necesito convertir este espacio en mi estudio de grabación y vestidor. Te movimos al cuarto de empleada en el primer piso». El cuarto de empleada medía exactamente 8 metros cuadrados. Tenía una cama individual, un pequeño closet empotrado y una ventana diminuta que daba a la pared del vecino. El baño lo compartía con la lavandería. Cuando entré por primera vez, sentí que las paredes se cerraban sobre mí. «Es temporal», me dije a mí mismo. «Diego va a arreglar esto cuando llegue del trabajo». Pero cuando Diego llegó esa noche y le mencioné el cambio, simplemente se encogió de hombros. «Papá, Vanessa necesita ese espacio para su trabajo. Ella está generando buenos ingresos con su cuenta de Instagram. El cuarto de empleada es cómodo. Tiene todo lo que necesitas. Además, es solo para dormir. No, solo para dormir». Como si esa habitación de 8 metros cuadrados no fuera el símbolo de cómo yo había sido degradado de padre respetado a carga inconveniente. Esa noche me senté en la cama individual, mirando la foto de Elena, y lloré por primera vez desde su funeral. «Perdóname», le susurré a su imagen. «Perdóname por no poder proteger lo que construimos juntos». La segunda humillación fue peor, porque fue pública y calculada. Vanessa organizó una reunión de influencers en la casa 2 meses después. Eran 6 mujeres jóvenes, todas con miles de seguidores en redes sociales, todas vestidas con ropa de diseñador. Yo estaba en la sala leyendo el periódico cuando llegaron. Vanessa entró con ellas, riendo y hablando sobre colaboraciones y marcas. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. «Ah, chicas, él es Roberto»,
dijo con un tono que me hizo sentir pequeño. Es el ayudante de la casa. Roberto, ¿podrías traernos café y algo de comer? Me quedé paralizado. ¿Ayudante de la casa? Una de las amigas de Vanessa me miró con curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Roberto?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, Vanessa intervino. Ay, ya bastante tiempo. Es muy servicial, aunque a veces se confunde con las cosas. Las mujeres rieron suavemente, una risa incómoda de quien presencia algo vergonzoso, pero no sabe cómo reaccionar. Yo me levanté, dejé el periódico y fui a la cocina. Preparé café para 6 personas con las manos temblando de humillación y rabia contenida. Cuando les llevé la bandeja, ninguna me dio las gracias. Vanessa estaba demasiado ocupada posando para fotos. La tercera humillación involucró a mis nietos, y eso fue lo que más me dolió. Diego y Vanessa tenían 2 hijos, Matías de 8 años y Sofía de 6. Yo adoraba a esos niños. Eran mi conexión con Elena, mi razón para seguir adelante. Cada tarde cuando llegaban del colegio, yo les ayudaba con sus tareas, jugaba con ellos, les contaba historias de cuando su papá era niño. Pero un sábado por la tarde, cuando los estaba llevando al parque que quedaba a 2 cuadras de la casa, Diego salió corriendo detrás de nosotros. «Papá, espera», me gritó desde la puerta. Yo me detuve, los niños tomados de mis manos. Diego se acercó, sudando ligeramente por la carrera. Miró mi ropa, una camisa a cuadros que tenía 5 años, unos jeans desgastados, mis zapatos deportivos viejos pero cómodos. «Papá, no puedes salir así con los niños», me dijo en voz baja, pero los niños escucharon cada palabra. Los vecinos de este barrio conocen a Matías y Sofía. Si te ven con ellos vestido así, van a pensar, van a tener una impresión equivocada de nuestra familia. Matías, mi nieto mayor, me soltó la mano. «Abuelo, ¿por qué tu ropa es vieja?», preguntó con la honestidad brutal de los niños. Sofía simplemente me miraba con expresión confundida. «Mejor vayan con su mamá al parque», dijo Diego tomando a los niños de las manos. «El abuelo va a descansar». Me quedé parado en la acera, viendo cómo mi hijo se llevaba a mis nietos, como si yo fuera algo de lo que había que avergonzarse. Esa noche, desde mi cuarto de 8 metros cuadrados, escuché a Matías preguntarle a su papá, «¿Por qué el abuelo no tiene ropa bonita como tú?». No escuché la respuesta de Diego, pero la verdadera revelación llegó 4 meses después, cuando decidí revisar mis finanzas. Yo había estado viviendo con Diego y Vanessa durante casi 2 años. Mi pensión de 4.800.000 pesos entraba religiosamente cada mes a mi cuenta bancaria. Había asumido que al vivir con ellos, sin pagar renta, estaría ahorrando dinero. Pero cuando revisé mis estados de cuenta, descubrí algo que me dejó sin aire. Cada mes estaban saliendo transferencias de mi cuenta, transferencias que yo no recordaba haber autorizado. Llamé al banco y pedí un desglose detallado de los últimos 18 meses. Lo que descubrí me destruyó. Yo estaba pagando todo, absolutamente todo. El recibo de luz de la mansión, 570.000 pesos mensuales, porque Vanessa necesitaba iluminación perfecta para sus videos. El recibo de agua, 320.000 pesos, porque tenían una piscina que llenaban cada 2 semanas. El supermercado, 1.200.000 pesos mensuales en comida gourmet, que yo casi nunca comía, porque me daba vergüenza abrir el refrigerador lleno de productos importados. El servicio de internet de alta velocidad, 450.000 pesos. El servicio de jardinería, 600.000 pesos. La empleada doméstica que venía 3 veces por semana, 1.000.000 de pesos. El motorista privado que llevaba a los niños al colegio, 800.000 pesos. Sumé todo. 4.200.000 pesos de mis 4.800.000 pesos de pensión se iban en gastos de la casa de Diego. Me quedaban 600.000 pesos al mes para mis gastos personales, mi medicamento para la presión alta, mi ropa, mis necesidades básicas. Durante casi 2 años, yo había estado financiando el estilo de vida de lujo de mi hijo, mientras dormía en un cuarto de empleada, y me presentaban como el ayudante de la casa. Cuando confronté a Diego esa noche, su respuesta fue fría y calculada. «Papá, tú vives aquí. Es justo que contribuyas con los gastos.
Yo pago la hipoteca, que son 8 millones mensuales. Tú pagas los servicios. Es un arreglo equitativo. Le recordé los 18.500.000 pesos que le había dado hace 4 años. Eso fue un regalo, papá. Un regalo no se cobra. Además, con ese dinero te estamos dando techo y comida. ¿No es suficiente? No era suficiente. Nada de eso era suficiente. Pero me quedé callado porque no tenía a dónde ir. Con 600.000 pesos mensuales, no podía rentar ni el apartamento más económico de Bogotá. Estaba atrapado en la casa que yo mismo había ayudado a comprar, siendo tratado como un empleado que no cumplía bien sus funciones. Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Vanessa me despertaba a las 6 de la mañana para que bajara a recibir sus paquetes de ropa de marca, porque ella necesitaba dormir sus 8 horas de belleza. Diego me pedía que limpiara su carro los domingos porque, de todas formas, no tenía nada mejor que hacer. Los niños dejaron de llamarme abuelo y comenzaron a llamarme Roberto, como si fuera un conocido casual. En las cenas familiares, cuando las había, yo comía solo en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor con música suave y velas. Una tarde de julio, hace exactamente 7 meses, llegaron los padres de Vanessa a visitar, Ernesto y Marlene Gutiérrez, una pareja de clase alta que siempre me había tratado con desdén apenas disimulado. Yo estaba en el jardín podando unos arbustos porque Diego me había pedido que me hiciera útil antes de que llegaran las visitas. Cuando Ernesto me vio, gritó desde la terraza: «Oye, jardinero, ten más cuidado con esas rosas. Son importadas y costaron una fortuna». Vanessa estaba justo al lado de su padre. No lo corrigió. Simplemente sonrió y siguió mostrándole las mejoras que le habían hecho a la casa. La humillación máxima, esa que mencioné al principio, llegó en la fiesta de cumpleaños número 33 de Vanessa. Ella había contratado un servicio de catering profesional, pero a último minuto 2 de los meseros cancelaron. «Roberto, necesito que ayudes sirviendo las bebidas», me ordenó Vanessa esa tarde. «Ponte una camisa blanca y unos pantalones negros. Trata de verte presentable». Pasé 4 horas ese sábado por la noche caminando entre 35 invitados con una bandeja, recogiendo vasos sucios, rellenando copas de champán que costaban más que mi mesada mensual. Los amigos de Diego y Vanessa me ignoraban completamente o me trataban con la condescendencia reservada para el personal de servicio. «Disculpa, ¿me traes otra copa? Oye, se cayó un poco de salsa aquí. ¿Puedes limpiar?» Nadie me llamaba por mi nombre. Nadie me preguntaba cómo estaba. Yo era invisible excepto cuando me necesitaban para algo. Y entonces llegó el momento. Vanessa estaba brindando, rodeada de sus amigas influencers, todas grabando con sus teléfonos para subir contenido a sus redes sociales. Yo pasé junto a su grupo con una bandeja de copas vacías que había recogido. Una de sus amigas me empujó accidentalmente y casi dejó caer la bandeja. Las copas tintinearon peligrosamente, pero logré mantener el equilibrio. «Cuidado, viejo», dijo la amiga riendo. Vanessa volteó a verme, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro y genuino. «Ay, Roberto», dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos los presentes escucharan. «Siempre estorbando. Siempre ahí donde no debes estar». Las conversaciones se detuvieron. 35 personas voltearon a vernos. «¿Sabes cuál sería el mejor regalo de cumpleaños que podrías darme?», continuó, su voz goteando veneno. «El mejor regalo que podrías darme sería desaparecer de nuestra casa para siempre, viejo inútil. Esta es mi casa, mi vida, mi familia. Tú solo eres un peso muerto que estamos cargando por lástima». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras intercambiaron miradas significativas. Busqué los ojos de Diego en medio de la multitud. Lo encontré de pie junto a la parrilla, con una copa de whisky en la mano. Nuestras miradas se cruzaron por 1 segundo, 2 segundos, 3. Esperé. Esperé que mi hijo, el niño al que había criado con amor, al que había sacrificado todo, dijera algo, cualquier cosa, una palabra de defensa. Un gesto de desaprobación hacia su esposa, pero Diego simplemente tomó un largo trago de su whisky.
Desvió la mirada y siguió conversando con el hombre que tenía al lado, como si nada hubiera pasado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya se había roto muchas veces antes. Fue algo más profundo. Fue mi espíritu de padre sumiso, mi voluntad de seguir aceptando el maltrato con la esperanza de que las cosas mejoraran. La persona que había sido durante toda mi vida desapareció. Lo que hice a continuación cambió todo para siempre, y les mostró a Diego y Vanessa que habían subestimado gravemente al viejo inútil que tenían viviendo en su casa. Dejé la bandeja sobre una mesa auxiliar, con manos temblorosas. 35 pares de ojos seguían observándome, esperando mi reacción. Algunos con curiosidad morbosa, otros con lástima mal disimulada. Vanessa ya había vuelto con sus amigas, riéndose como si acabara de contar un chiste brillante, en lugar de destruir públicamente a un hombre de 67 años. Diego seguía de espaldas a mí, su lenguaje corporal gritando una cosa: cobardía. Caminé hacia la casa sin decir una palabra. Subí las escaleras hasta mi cuarto de 8 metros cuadrados. Cerré la puerta y me senté en la cama individual. Mis manos todavía temblaban, pero no de miedo ni de tristeza. Era rabia, rabia pura, cristalina, que había estado acumulándose durante 3 años y 9 meses. Miré la foto de Elena en mi mesa de noche. Perdóname, amor, le dije en voz alta. Perdóname por haber permitido que esto llegara tan lejos. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué mi teléfono móvil. Eran las 10:40 de la noche de un sábado, pero sabía que ella respondería. La doctora Patricia Ruiz había sido la abogada de mi empresa durante los últimos 7 años que la operé antes de venderla. Era una mujer de 52 años, seria, meticulosa, con una reputación impecable en derecho comercial y familiar. Marqué su número con dedos que apenas podían mantener el teléfono firme. «Roberto», respondió al tercer timbre. Su voz sonaba sorprendida pero no molesta. «¿Está todo bien?» «No, Patricia», respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Nada está bien. Necesito que nos veamos mañana temprano. Es urgente. Tiene que ver con la casa de mi hijo». Hubo una pausa. «¿La casa que ayudaste a comprar hace 4 años?» preguntó. Por supuesto que ella lo recordaba. Había manejado toda la documentación legal de la venta de mi empresa. «Estaré en mi oficina a las 8 de la mañana. Te espero». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, mirando el techo, escuchando los ruidos de la fiesta que continuaba abajo. Las risas, la música, el tintineo de copas. A la 1 de la madrugada, escuché a los invitados despidiéndose. A las 2, la casa finalmente quedó en silencio. Me cambié de ropa en la oscuridad. Metí algunas pertenencias esenciales en una mochila pequeña y esperé hasta las 5 de la mañana. Cuando el cielo comenzó a clarear, salí de la casa sin hacer ruido. Caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi al Hotel San Sebastián, en la zona T, un hotel modesto, pero limpio que costaba 120,000 pesos por noche. Me registré por 3 noches usando mi tarjeta de débito. El recepcionista me miró con curiosidad cuando vio mi mochila pequeña y mi rostro cansado, pero no preguntó nada. La habitación era simple, una cama doble, un baño pequeño, un televisor antiguo, pero era mía, completamente mía. A las 7:30 de la mañana tomé otro taxi a la oficina de Patricia en la calle 72. Ella ya estaba ahí, sentada detrás de su escritorio de caoba, con un café humeante en la mano y una expresión de preocupación en su rostro. «Roberto, te ves terrible», dijo cuando entré. «Cuéntame todo». Le conté todo. Cada humillación, cada pago que había hecho sin saberlo, cada momento en que mi hijo había permitido que su esposa me tratara como basura. Hablé durante 45 minutos sin parar. Patricia tomó notas en su libreta, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que compartía. Cuando terminé, ella dejó su bolígrafo y me miró directamente a los ojos. «Roberto, tengo que preguntarte algo muy importante», dijo. «Cuando vendiste tu empresa y le diste el dinero a Diego para la casa, ¿firmaste algún documento legal?» «Sí», respondí. «Firmé todo lo que el abogado de Diego me puso enfrente».
Recuerdo que era un montón de papeles. Diego me dijo que era solo para seguridad legal, que yo aparecería como copropietario por si algo le pasaba a él. Los ojos de Patricia se iluminaron. ¿Tienes copias de esos documentos? Están en una carpeta en mi cuarto, dije. Nunca los miré después de firmarlos. Necesito que vayas a buscar esos documentos hoy mismo, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante con intensidad. Si lo que sospecho es correcto, tu hijo cometió un error garrafal, un error que te da mucho más poder del que él cree que tienes. Volví a la casa a las 10 de la mañana. Diego ya se había ido a jugar golf con sus amigos, algo que hacía todos los domingos. Vanessa estaba en su estudio, grabando videos para Instagram. Subí a mi cuarto, encontré la carpeta con los documentos legales en el fondo de mi closet, y salí de la casa sin que nadie me viera. 2 horas después estaba de vuelta en la oficina de Patricia, la carpeta sobre su escritorio. Patricia leyó cada documento con una concentración absoluta. Pasaban los minutos. 5, 10, 15. Yo bebía agua de un vaso de plástico, sintiendo cómo la ansiedad me carcomía el estómago. Finalmente, Patricia levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía satisfacción pura. Roberto, dijo lentamente, tu hijo es un idiota arrogante que no leyó lo que te hizo firmar. Me explicó todo. Cuando Diego me había puesto como copropietario de la casa, no fue solo un gesto simbólico. Según la escritura pública, yo era dueño legal del 50% de la propiedad. Más importante aún, había una cláusula que estipulaba que cualquier decisión financiera importante relacionada con la propiedad requería la firma de ambos propietarios. Esto incluía vender la casa, refinanciarla o usarla como garantía para otros préstamos. ¿Y eso qué significa? Pregunté, aunque ya estaba empezando a comprender las implicaciones. Significa, dijo Patricia con esa misma sonrisa satisfecha, que tu hijo no puede hacer absolutamente nada con esa casa sin tu permiso. Más aún, como copropietario que ha estado contribuyendo económicamente al mantenimiento de la propiedad, tienes derecho legal a exigir la venta de la casa y la división equitativa de las ganancias, si así lo deseas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y si Diego se niega? Entonces tú puedes forzar la venta a través de una demanda judicial. Con la evidencia de tus contribuciones económicas durante casi 4 años, cualquier juez fallaría a tu favor. Diego tendría que vender la casa les guste o no. Pero Patricia no había terminado. Sacó otro documento de la carpeta. Hay algo más. Según este documento notarial, hace 3 meses, Diego te puso como fiador en la solicitud de hipoteca para una segunda propiedad. ¿Sabías eso? Me quedé helado. No tengo idea de qué estás hablando. Patricia volteó el documento para que yo pudiera verlo. Era una solicitud de crédito hipotecario por 45 millones de pesos para una casa en el barrio Chico. Mi firma estaba al final del documento. ¿Esta es tu firma?, preguntó Patricia. La miré con atención. Era mi firma, pero yo no recordaba haber firmado ese papel específico. Y entonces lo recordé. Hace 3 meses, Diego había venido a mi cuarto con unos papeles del banco que necesitaba que firmara para actualizar mis datos como copropietario. Yo había firmado sin leer, confiando en mi hijo. Había firmado sin saber que me estaba convirtiendo en fiador de una mansión de 45 millones de pesos. Roberto, dijo Patricia suavemente, como fiador, tienes poder legal para cancelar tu garantía en cualquier momento, antes de que el préstamo sea desembolsado. Y según los registros bancarios que acabo de consultar mientras leías el documento, el préstamo todavía no ha sido aprobado completamente. Está en fase final de evaluación, esperando algunos documentos adicionales. Levanté la vista hacia ella. ¿Qué pasa si cancelo mi garantía como fiador? El banco rechazará el préstamo inmediatamente, respondió Patricia. Sin un fiador con tu historial crediticio, Diego no califica para un préstamo de esa magnitud. Él ya dio un enganche de 9 millones de pesos a los vendedores. Si el préstamo no se aprueba en los próximos 30 días, perderá ese enganche completo según los términos del contrato de compra.
9 millones de pesos. El dinero que Diego había ahorrado durante años trabajando en Corporación Andina. El dinero que probablemente había planeado usar para mejorar su estilo de vida aún más. Si yo cancelaba mi garantía como fiador, Diego perdería todo ese dinero. Quiero que lo hagas, dije sin titubear. Quiero que canceles mi garantía como fiador hoy mismo. Patricia asintió. Voy a preparar los documentos. Pero Roberto, tienes que estar preparado para las consecuencias. Cuando Diego se entere, va a volverse loco. Va a tratar de manipularte, de hacerte sentir culpable, de convencerte de que estás destruyendo a tu propia familia. Ya no tengo familia, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No después de anoche, no después de casi 4 años de ser tratado como basura. Ya es suficiente. Patricia preparó todos los documentos esa misma tarde. A las 5 de la tarde, yo había firmado la cancelación oficial de mi garantía como fiador. Patricia envió los documentos por correo certificado al banco y a Diego. Me explicó que Diego recibiría la notificación el lunes por la mañana, cuando abriera su correo electrónico corporativo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperas, dijo Patricia. Y cuando Diego te llame, porque te va a llamar, mantén la calma. No te dejes manipular. Recuerda todo lo que te han hecho. Y si necesitas apoyo, llámame a cualquier hora. Volví al Hotel San Sebastián esa noche. Pedí servicio a la habitación, algo que no había hecho en años. Una hamburguesa con papas fritas y una Coca-Cola. Comí viendo televisión, saboreando cada bocado. No era comida gourmet como la que Diego y Vanessa compraban con mi dinero. Era simple, común, perfecta. Me fui a dormir a las 10 de la noche y dormí profundamente por primera vez en años. El lunes a las 9:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Diego. No contesté. Llamó 3 veces más en los siguientes 10 minutos. Después llegó un mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Lo ignoré. A las 10 de la mañana llegó otro mensaje. Papá, el banco dice que cancelaste tu garantía como fiador. Tiene que ser un error. Llámame, por favor. No era un error. Era justicia. A las 11 de la mañana, Diego apareció en el Hotel San Sebastián. No sé cómo supo dónde estaba, hasta que recordé que probablemente revisó los cargos en mi tarjeta de débito. Yo estaba en el pequeño café del hotel tomando un tinto cuando lo vi entrar. Vestía su traje de trabajo. Evidentemente había salido de la oficina. Su rostro estaba rojo, sus ojos inyectados en sangre. Cuando me vio, caminó directamente hacia mi mesa. «Papá, ¿qué mierda hiciste?», casi gritó. Las otras personas en el café voltearon a vernos. «El banco canceló mi préstamo. Voy a perder 9 millones de pesos por tu culpa». Me quedé sentado tomando mi café con calma. «Siéntate, Diego», dije con voz tranquila. «No me voy a sentar», respondió. «Necesito que vayas al banco ahora mismo y firmes de nuevo como fiador. Esto es un desastre. Los vendedores están amenazando con demandarme por incumplimiento de contrato. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Tengo idea perfecta de lo que hice», respondí, finalmente levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos. «Cancelé mi garantía para un préstamo que firmé sin saber. Un préstamo para una mansión de 45 millones de pesos mientras me tenías viviendo en un cuarto de empleada de 8 metros cuadrados y pagando todos los servicios de tu casa actual». Diego se quedó callado por un momento. «Papá, nosotros íbamos a mejorar tu situación cuando nos mudáramos a la casa nueva. Vanessa y yo lo habíamos hablado». «Vanessa», repetí el nombre con amargura. La misma Vanessa que anteayer frente a 35 personas me llamó viejo inútil y dijo que el mejor regalo sería que desapareciera de su casa. Y tú, mi hijo, mi único hijo, te quedaste ahí parado sin decir una sola palabra en mi defensa. Papá, Vanessa estaba borracha, no sabía lo que decía. Estaba perfectamente sobria. Lo interrumpí. Y tú también. Los dos sabían exactamente lo que estaban haciendo. 4 años, Diego. Durante 4 años me humillaron, me usaron, me trataron como basura mientras yo pagaba para mantener su estilo de vida de lujo con mi pensión miserable. Diego se dejó caer en la silla frente a mí. Puso su cabeza entre sus manos.
¿Qué quieres que haga, papá? Dime qué quieres. Quiero mi dignidad de vuelta, respondí. Quiero que reconozcas lo que me hicieron. Y quiero la mitad del valor de esa casa que yo ayudé a comprar con los 18.500.000 pesos de mi vida de trabajo. Diego levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Soy copropietario legal de esa casa, dije con calma. Tengo derecho a exigir su venta y la división equitativa del valor. Mi abogada ya revisó todos los documentos. Estás loco, susurró Diego. Esa es nuestra casa. Ahí viven mis hijos, tus nietos. Es mi casa también, respondí. Y durante casi 4 años la mantuve con mi dinero mientras ustedes me trataban como un empleado. Ya se acabó, Diego. O llegamos a un acuerdo justo, o forzaré la venta judicial. Diego se levantó de la silla tan rápido que casi la tiró. Esto no se va a quedar así, dijo con voz temblorosa de rabia. Voy a hablar con mi abogado. No puedes hacernos esto. Ya lo hice, respondí, y puedo hacer mucho más. Ahora vete. Tengo una cita con mi abogada a las 2. Diego salió del café como un huracán. Yo terminé mi café con manos completamente firmes. Por primera vez en 4 años, me sentí como Roberto Mendoza otra vez, no como el viejo inútil que cargaban por lástima, como el hombre que había construido una empresa desde cero, que había criado a un hijo solo después de perder a su esposa, que había sacrificado todo por amor. Ese hombre todavía existía, y ese hombre acababa de declarar la guerra. Pensaban que era un viejo débil que se rendiría después de la primera confrontación. No sabían con quién estaban tratando. Cuando descubrieron todo lo que había preparado con Patricia, cuando vieron los documentos legales, cuando entendieron que yo tenía todo el poder legal de mi lado, ya era demasiado tarde para retroceder. La batalla apenas comenzaba, y yo tenía la intención de ganarla. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa de llamadas desesperadas, mensajes de texto manipuladores y intentos patéticos de hacerme cambiar de opinión. Diego llamó 17 veces el primer día después de nuestro encuentro en el hotel. Dejó 11 mensajes de voz que pasaron de la rabia a la súplica en cuestión de horas. Papá, por favor, piensa en los niños. Papá, estás destruyendo a tu propia familia. Papá, mamá estaría decepcionada de ti. Ese último mensaje casi me rompe. Pero luego recordé las palabras de Elena en su lecho de muerte. Cuida a nuestro hijo, pero nunca dejes que nadie te falte al respeto, ni siquiera él. Vanessa también intentó llamarme, 3 veces. Yo no contesté ninguna de sus llamadas, pero me dejó un mensaje de voz que escuché por curiosidad morbosa. Su voz goteaba una dulzura falsa que me dio náuseas. Roberto, sé que las cosas se salieron de control en mi fiesta. Estaba estresada, había bebido un poco. No quise decir esas cosas horribles. Eres parte de nuestra familia y te queremos mucho. Por favor, vuelve a casa para que podamos arreglar esto. La borré antes de que terminara. Patricia me mantuvo informado de todo. El abogado de Diego, un hombre llamado Mauricio Gómez, que trabajaba para un bufete corporativo prestigioso, había contactado a Patricia exigiendo una reunión. Quieren negociar, me dijo Patricia por teléfono el miércoles de esa segunda semana. El abogado de Diego sabe que legalmente no tienen ninguna ventaja. Quieren llegar a un acuerdo antes de que esto se vuelva público y costoso. ¿Qué proponen?, pregunté. Todavía no han hecho una oferta concreta, respondió Patricia, pero puedo leer entre líneas. Van a intentar ofrecerte una cantidad menor, a la que legalmente te corresponde, esperando que por ser tu hijo, aceptes menos de lo justo. No voy a aceptar menos, dije firmemente. Quiero exactamente lo que me corresponde, la mitad del valor actual de la casa, menos lo que todavía deben de hipoteca. La reunión se programó para el viernes de esa semana en la oficina de Patricia. Yo llegué 15 minutos antes, vestido con el único traje que todavía me quedaba bien, uno que había comprado hacía 10 años para el funeral de Elena. Diego llegó con Mauricio Gómez, un hombre de unos 40 años con lentes de diseñador y un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Vanessa no vino, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella lo había enviado a limpiar su desastre. Nos sentamos en la mesa de conferencias de Patricia.
Diego evitaba mirarme directamente a los ojos. Mauricio abrió su maletín y sacó varios documentos. Señor Mendoza, comenzó con un tono profesional y frío. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso que beneficie a ambas partes sin necesidad de procesos judiciales largos y costosos. Escucho, dije simplemente. Mauricio deslizó un documento hacia mí. Mi cliente propone comprar su participación en la propiedad por la suma de 20 millones de pesos, pagaderos en un plazo de 24 meses con intereses del 3% anual. Miré el documento sin tocarlo. Patricia, sentada a mi lado, dejó escapar una risa corta y seca. ¿20 millones? Dijo con incredulidad. La casa actual tiene un valor de mercado de 180 millones de pesos. La hipoteca pendiente es de 72 millones. Eso deja un equity de 108 millones de pesos. El 50% de mi cliente son 54 millones de pesos, no 20. Estamos considerando que mi cliente ha pagado la hipoteca completa durante 4 años, contraatacó Mauricio. Eso representa una inversión significativa que debe ser tomada en cuenta. Y mi cliente ha pagado todos los servicios, mantenimiento y gastos operativos de la casa durante casi 4 años, respondió Patricia sin perder el ritmo. Eso suma aproximadamente 16.800.000 pesos. Además, mi cliente proporcionó la totalidad del enganche original de 18.500.000 pesos. Matemáticamente, su cliente le debe dinero a mi cliente, no al revés. Diego finalmente habló. Papá, por favor, 20 millones de pesos es mucho dinero. Puedes comprar un apartamento pequeño, vivir cómodamente. No necesitas destruirnos por 50 millones. No se trata del dinero, respondí mirándolo directamente por primera vez desde que había entrado. Se trata de respeto. Se trata de que durante 4 años me trataron como basura, mientras yo financiaba su vida de lujo. Se trata de que tu esposa me humilló públicamente y tú no hiciste nada para defenderme. Ya te pedí disculpas por eso, dijo Diego con voz tensa. No lo hiciste, lo corregí. Vanessa dejó un mensaje de voz con excusas baratas. Tú nunca has reconocido tu papel en todo esto. Nunca has admitido que permitiste que me trataran como un empleado en la casa que yo ayudé a comprar. Mauricio intervino rápidamente. Señor Mendoza, entiendo que hay emociones involucradas, pero tratemos de mantener esto en un nivel profesional. Mi cliente está haciendo una oferta generosa considerando las circunstancias. Su oferta es un insulto, dije con calma, y la rechazo. Quiero 54 millones de pesos en un pago único, o forzaré la venta judicial de la propiedad. Ustedes tienen una semana para decidir. Diego se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. Mis hijos viven en esa casa. Matías y Sofía van al colegio a 2 cuadras de ahí. ¿Vas a sacarlos de su hogar? Tú me sacaste de mi dignidad, respondí sin levantar la voz. Ellos sobrevivirán un cambio de barrio. Yo tuve que sobrevivir siendo llamado viejo inútil frente a 35 personas. La reunión terminó sin acuerdo. Diego y Mauricio salieron de la oficina con expresiones sombrías. Patricia me puso una mano en el hombro. Vas a recibir otra llamada pronto, me dijo. Probablemente de Vanessa. Va a tratar de usar a los niños como manipulación emocional. Estate preparado. Tenía razón. Esa misma noche, a las 9:20, recibí una videollamada. Era de Matías, mi nieto mayor. Contesté inmediatamente. ¿Abuelo? Dijo con voz pequeña y asustada. Mamá dice que vas a hacer que tengamos que mudarnos de la casa. Dice que vas a vender nuestra casa y que vamos a tener que irnos a vivir a un apartamento feo. ¿Es verdad? Mi corazón se partió. Podía ver a Vanessa en el fondo, de brazos cruzados, con una expresión de satisfacción en su rostro. Estaba usando a mi nieto de 8 años como arma emocional. Matías, dije con toda la calma que pude reunir. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, pero no importa dónde vivas, siempre vas a tener un hogar y siempre vas a tener a tu abuelo que te ama. Pero mamá dice que tú nos odias, continuó Matías, y ahora había lágrimas en sus ojos. Dice que estás siendo malo con papá. Tu abuelo no te odia, respondí con voz firme.
Tu abuelo te ama más que a nada en el mundo, y algún día, cuando seas mayor, te voy a explicar todo y vas a entender. Vanessa le quitó el teléfono a Matías. Su cara apareció en la pantalla. ¿Ves lo que estás haciendo? Siseo, estás traumatizando a tus propios nietos. ¿Qué clase de abuelo hace eso? El tipo de abuelo que no acepta más abuso. Respondí. Deja a los niños fuera de esto, Vanessa. Esto es entre adultos. Tú empezaste esto, dijo con veneno en su voz. Y nosotros lo vamos a terminar. Diego está trabajando en conseguir el dinero. Pero cuando esto termine, no quiero volver a verte cerca de mis hijos. Eres una influencia tóxica. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en mi habitación de hotel, temblando de rabia y dolor. Usar a Matías así era cruel más allá de las palabras, pero también me confirmó algo. Vanessa estaba desesperada, y la gente desesperada comete errores. Supe después, por la cuñada de Diego que me contactó en secreto, que la situación en la casa era caótica. Fernanda, la hermana menor de Vanessa, me llamó 3 días después de la videollamada de Matías. Señor Roberto, me dijo en voz baja, necesito contarle algo. Vanessa y Diego están peleando constantemente. Ella lo culpa a él por todo esto. Dice que debió haber leído mejor los documentos legales antes de hacerlo firmar. Diego ha estado tomando mucho, llegando tarde del trabajo. Ayer vi que Vanessa estaba buscando apartamentos en arriendo en barrios más económicos. Creo que van a perder sus contratos de publicidad porque su imagen de pareja perfecta se está desmoronando. ¿Y los niños? Pregunté con preocupación genuina. Los niños están confundidos, respondió Fernanda. Matías le pregunta constantemente a su papá por qué el abuelo se fue. Sofía llora por las noches. Es un desastre, señor Roberto. Y aunque sé que Vanessa y Diego lo trataron horriblemente, los niños no tienen la culpa. Lo sé, dije con dolor en el pecho. Los niños nunca tienen la culpa. Una semana después de la reunión fallida, Mauricio Gómez llamó a Patricia con una nueva oferta. 35 millones de pesos pago único, le dijo. Es nuestra oferta final. Patricia me consultó. Todavía están 19 millones por debajo de lo que te corresponde legalmente, me explicó. Pero si aceptas, esto termina ahora. Si no aceptas, vamos a juicio, y esto puede tardar entre 8 meses y 1 año. Pensé en Matías y Sofía. Pensé en prolongar su sufrimiento por otros 8 meses o más. Pensé en Elena y qué me diría si estuviera aquí. Pero también pensé en las palabras de Vanessa. El mejor regalo que podrías darme sería desaparecer de nuestra casa para siempre. Viejo inútil. No acepto, le dije a Patricia. 54 millones, o vendemos la casa. No hay punto medio. Patricia le comunicó mi decisión a Mauricio. 2 días después, el sábado por la tarde, Diego apareció en el hotel otra vez. Esta vez vino solo, sin abogado, sin Vanessa. Vestía jeans y una camiseta, algo que no le había visto usar en años. Tenía ojeras profundas y barba de varios días. Se veía derrotado. Papá, dijo cuando nos sentamos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera confrontación, te voy a dar los 54 millones. Voy a vender el carro de Vanessa. Voy a pedir un préstamo personal. Voy a hacer lo que sea necesario. Pero por favor, no vendas la casa. Los niños no merecen esto. Tienes razón, dije. Los niños no merecen esto. Así como yo no merecía ser humillado públicamente, dormir en un cuarto de empleada y pagar todos los gastos de tu casa mientras me tratabas como basura. Diego cerró los ojos. Tienes razón. Perdón, lo siento. Fui un hijo horrible. Vanessa fue cruel. Todo lo que estás diciendo es verdad. ¿Es eso lo que necesitas escuchar? ¿Te disculpas? No, respondí. Lo que necesito es verte cambiar realmente. Y hasta ahora lo único que veo es un hombre desesperado por no perder su casa de lujo. No un hijo arrepentido de haber perdido a su padre. Diego abrió los ojos. Había lágrimas ahí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? No lo sé, admití honestamente. Pero sé que empieza con respeto y continúa con acciones, no con palabras. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Finalmente, Diego habló.
Voy a conseguir el dinero, te lo prometo. Dame 30 días y tendrás tus 54 millones. Después de eso, tú decides si quieres seguir siendo parte de nuestras vidas o no. Pero por lo menos dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Acepté los términos. Le di 30 días para reunir el dinero. No sabía si realmente iba a cambiar. No sabía si nuestra relación podría repararse alguna vez. Pero lo que sí sabía era que habían caído tan bajo que ya no reconocía a mi propio hijo. Ahora tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Perdonaría o los dejaría sufrir las consecuencias completas de sus acciones? El tiempo me daría la respuesta. Los 30 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me quedé en el Hotel San Sebastián, viviendo una existencia simple pero digna. Cada mañana caminaba por el parque de la calle 93, tomaba café en pequeñas cafeterías del barrio, leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Por primera vez en 4 años, nadie me ordenaba servir bebidas, nadie me humillaba, nadie me trataba como un estorbo. La paz era extraña pero bienvenida. Diego me llamó el día 18. Su voz sonaba cansada pero determinada. Papá, conseguí 38 millones. Vendí mi carro, pedí un préstamo personal, y Vanessa vendió sus joyas y su colección de carteras de marca. En 2 semanas más tendré el resto. No mencionó cómo Vanessa había reaccionado a vender sus preciadas posesiones, pero podía imaginarlo. El día 22, Fernanda me llamó nuevamente. Señor Roberto, pensé que debía saber algo. Vanessa perdió 3 contratos importantes de publicidad esta semana. Las marcas dijeron que su imagen ya no proyecta el lujo aspiracional que buscan. Ella está devastada. Ayer la vi llorando en la cocina mientras miraba las fotos viejas de sus viajes y sus fiestas. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo un vacío profundo donde alguna vez hubo amor familiar. El día 27, Diego me envió un mensaje de texto. Papá, tengo los 54 millones completos. ¿Cuándo podemos hacer la transferencia? Coordiné con Patricia para el día siguiente, exactamente 28 días después de nuestro acuerdo. Nos encontramos en el banco el día 29, un jueves lluvioso de noviembre. Diego llegó acompañado solo de Mauricio Gómez. No había señales de Vanessa. Me entregaron un cheque de gerencia por 54 millones de pesos exactos. Firmé todos los documentos necesarios renunciando a mi copropiedad de la casa. Patricia verificó cada papel meticulosamente. Está todo en orden, me confirmó. Diego me extendió la mano después de firmar. Gracias por no vender la casa, dijo simplemente. Su apretón de manos era firme, pero sus ojos seguían evitando los míos. No había celebración en su rostro, solo alivio mezclado con algo que podría haber sido vergüenza. Diego, dije antes de que se fuera, espero que este dolor te haya enseñado algo. Me enseñó mucho, respondió en voz baja, más de lo que te imaginas. Y se fue, pero la historia no terminaría ahí de forma limpia y ordenada como yo había esperado. 3 semanas después de recibir el dinero, cuando yo ya había comprado un apartamento modesto, de 2 habitaciones en el barrio Teusaquillo por 32 millones de pesos, y estaba instalándome en mi nueva vida, recibí una llamada inesperada. Era el abogado Mauricio Gómez. Señor Mendoza, necesito informarle que mi cliente Diego Mendoza está iniciando acciones legales contra usted. Me quedé helado. ¿Disculpa? Diego alega que usted ejerció presión indebida y extorsión emocional para obtener una suma desproporcionada de dinero. Está buscando recuperar 25 millones de pesos, alegando que la división no fue equitativa y que usted se aprovechó de su posición como padre para manipularlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo, después de las disculpas, después del acuerdo, Diego estaba tratando de quitarme el dinero que legalmente me correspondía. Llamé a Patricia inmediatamente. Ella estaba furiosa. Es una táctica desesperada y ridícula, me dijo. Todos los documentos están en orden. Diego firmó voluntariamente. No tiene caso legal alguno. Esto es solo un intento de intimidarte para que devuelvas parte del dinero. ¿Y si ganan? Pregunté con genuina preocupación. No van a ganar, aseguró Patricia con firmeza.
Pero esto va a ser feo, Roberto. Van a tratar de arrastrarte por el barro públicamente. ¿Estás preparado para eso? Estoy preparado, respondí. Y lo estaba. Ya había perdido a mi hijo. ¿Qué más podían quitarme? El caso legal se extendió durante 6 meses. Diego contrató a otro bufete de abogados, más agresivos y menos éticos que Mauricio Gómez. Intentaron de todo. Alegaron que yo sufría de demencia senil y no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras, lo cual fue desmentido por exámenes médicos completos. Alegaron que Patricia me había manipulado, lo cual fue desmentido por testimonios y evidencia documental. Intentaron presentar a Vanessa como testigo describiendo cuán bien me habían tratado, pero su testimonio se desmoronó cuando Patricia presentó los estados de cuenta bancarios, mostrando que yo había pagado 168,000 pesos en servicios durante 4 años. El juez finalmente falló en mi favor de manera contundente. No solo confirmó que yo tenía derecho legal total a los 54 millones de pesos, sino que además ordenó a Diego pagar las costas legales del proceso, otros 6 millones de pesos. Diego apeló. Perdió la apelación 3 meses después. Durante todo ese proceso, mis nietos no me vieron ni una sola vez. Diego y Vanessa les habían contado que el abuelo era una mala persona, que había destruido a la familia por dinero. Matías cumplió 9 años sin recibir mi llamada porque Diego había bloqueado mi número. Sofía comenzó el primer grado sin que yo estuviera ahí para tomarle fotos en su primer día, como había prometido años atrás. 1 año y 2 meses después de la noche de la fiesta de Vanessa, todo había terminado legalmente. Yo tenía mi dinero, mi apartamento, mi dignidad. Diego y Vanessa habían tenido que reducir drásticamente su estilo de vida. Supe por Fernanda que vendieron varios muebles caros, cancelaron las membresías de clubes exclusivos y sacaron a los niños del colegio privado de 1,800,000 pesos mensuales para inscribirlos en uno público, pero de buena calidad. Vanessa había cerrado su cuenta de Instagram después de perder todos sus contratos de publicidad y recibir comentarios crueles de seguidores que habían descubierto la historia a través de chismes de sus amigas. Diego tuvo que pedir un traslado dentro de Corporación Andina a una posición menos visible y menos prestigiosa, porque sus colegas ejecutivos lo veían como alguien que había maltratado a su propio padre. El escándalo, aunque nunca fue públicamente masivo, circuló lo suficiente en los círculos corporativos de Bogotá como para manchar su reputación. Un martes por la tarde de marzo, exactamente 1 año y 4 meses después de todo, estaba yo en el supermercado cerca de mi apartamento cuando escuché una voz pequeña. ¿Abuelo Roberto? Me volteé y ahí estaba Matías, ahora de 9 años y medio, más alto, con uniforme del colegio público. Estaba solo, sin Diego o Vanessa a la vista. «Matías», dije con el corazón latiéndome fuerte. «Hola, campeón». «Abuelo, te extraño», dijo el niño con lágrimas formándose en sus ojos. «Mamá y papá dicen que tú ya no quieres vernos, pero yo no les creo. ¿Es verdad?» Me arrodillé ahí mismo en medio del pasillo de cereales, sin importarme la gente que pasaba. «No, Matías, eso no es verdad. Yo los amo a ti y a Sofía más que a nada en el mundo. Son ustedes los que no han podido verme. Papá dice que tú le quitaste mucho dinero y por eso tuvimos que cambiar de colegio», continuó Matías. «Pero mi nueva amiga Lucía dice que su papá dice que tú solo tomaste lo que era tuyo. ¿Qué es verdad?» Antes de que pudiera responder, apareció Diego al final del pasillo. Cuando me vio arrodillado frente a Matías, su expresión pasó por varias emociones en segundos. Sorpresa, rabia, miedo y finalmente, algo que podría haber sido resignación. Caminó hacia nosotros lentamente. «Matías, ve al carro», le dijo a su hijo con voz tensa. «Ya, pero papá, es el abuelo. Al carro, ahora». Matías me miró una última vez con ojos suplicantes y se fue corriendo. Diego y yo nos quedamos parados frente a frente en el supermercado, 2 extraños que alguna vez fueron padre e hijo. «No quiero que te acerques a mis hijos», dijo Diego con voz baja pero llena de veneno. «Ya hiciste suficiente daño». «Yo no les hice daño», respondí con calma.
Ustedes se lo hicieron a sí mismos con su arrogancia y su crueldad. Yo solo recuperé lo que era legalmente mío después de años de abuso. Nos quitaste todo, Ciceo Diego. Vanessa está en terapia por depresión. Tuvimos que vender el carro que me regaló mi empresa. Los niños perdieron a todos sus amigos del colegio anterior. Todo por tu venganza. No fue venganza, dije mirándolo directamente a los ojos. Fue justicia. Y si me hubieran tratado con un mínimo de respeto y dignidad, nada de esto habría pasado. Diego dio un paso atrás. Espero que estés feliz, dijo con amargura. Espero que tus 54 millones te mantengan caliente por las noches, porque perdiste a tu única familia. Perdí a mi familia mucho antes de esa fiesta, respondí. La perdí la primera vez que dejaste que Vanessa me humillara sin defenderte. La perdí cuando me pusiste en el cuarto de empleada. La perdí cada vez que pagabas tus gastos de lujo con mi pensión miserable. No me culpes por las consecuencias de tus propias acciones. Diego abrió la boca para responder, pero no salió nada. Finalmente, simplemente se dio la vuelta y se fue. Lo vi caminar hacia el estacionamiento, sus hombros caídos, su paso menos seguro que antes. Una parte diminuta de mí sintió lástima, pero una parte mucho más grande sintió que la justicia, aunque dolorosa, había sido servida. Meses después, cuando todo se calmó definitivamente, entendí que todo había pasado por una razón que cambiaría mi perspectiva de la familia y el sacrificio para siempre. El dolor de cortar lazos con mi hijo fue real y profundo, pero el alivio de recuperar mi dignidad fue igualmente poderoso. Han pasado 2 años desde aquella noche en la fiesta de Vanessa. 2 años desde que las palabras viejo inútil me despertaron de un sueño de sacrificio ciego y me obligaron a enfrentar una realidad dolorosa. Yo había confundido amor con sumisión y había enseñado a mi hijo que faltarme al respeto no tenía consecuencias. Hoy vivo en mi apartamento de 2 habitaciones en Teusaquillo. No es lujoso, pero es mío, completamente mío. Cada mañana me despierto en mi propia cama, en mi propio espacio, sin que nadie me ordene hacer tareas, sin que nadie me trate como un estorbo. Con los 22 millones de pesos que me quedaron después de comprar el apartamento, invertí en un CDT que me da rendimientos suficientes para complementar mi pensión. Vivo modestamente pero con dignidad, que es exactamente como Elena hubiera querido que viviera. Me uní a un club de ajedrez para personas mayores en el barrio. Tengo amigos ahora, hombres y mujeres de mi edad que comparten historias, juegan partidas los jueves por la tarde, organizan paseos ocasionales a pueblos cercanos. El mes pasado viajé a Cartagena por primera vez en 15 años. Me quedé en un hotel modesto frente al mar. Comí pescado frito en restaurantes locales. Caminé por las murallas al atardecer. Fue simple, fue perfecto, fue mío. Fernanda, la cuñada de Diego, me visita ocasionalmente. Me cuenta que Matías y Sofía preguntan por mí constantemente. Que Matías cumplió 10 años hace 2 meses, y cuando sopló las velas del pastel, pidió el deseo de volver a ver a su abuelo. Que Sofía dibujó una familia en el colegio, e incluyó una figura que etiquetó como Abuelo Roberto, a pesar de que Diego le había dicho que no me incluyera. Los niños no me han olvidado, y eso me da esperanza de que algún día, cuando sean mayores y puedan entender la verdad completa, buscarán tener una relación conmigo. Lamento lo que hice. No, ni un segundo. Lo que lamento es haber esperado tanto tiempo para defenderme. Lamento haber creído que el amor de padre significaba aceptar cualquier trato, cualquier humillación, cualquier abuso. Elena me dijo en su lecho de muerte que cuidara a nuestro hijo, pero también me había dicho 1000 veces durante nuestro matrimonio: Roberto, nunca dejes que nadie te quite tu dignidad, ni tu jefe, ni tus clientes, ni siquiera tu propia familia. La lección que aprendí es brutal pero necesaria. Sacrificarse por los hijos no significa sacrificar tu humanidad. Dar todo por ellos no significa permitirles que te traten como nada. El amor verdadero incluye límites, consecuencias y la disposición de decir hasta aquí cuando el respeto desaparece. Enseñarles a nuestros hijos que sus acciones tienen consecuencias, incluso las acciones hacia nosotros, es también una forma de amor. Quizás la forma más difícil,
pero también la más importante. Si estás viendo esto y has llegado hasta el final de mi historia, te pido un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome si alguna vez has tenido que tomar una decisión similar. ¿Has tenido que elegir entre el amor familiar y tu propia dignidad? ¿Has sacrificado tanto por alguien que terminaste perdiendo tu identidad en el proceso? No estás solo, y nunca es demasiado tarde para recuperar tu respeto propio. A veces la gente me pregunta si extraño a Diego. La respuesta honesta es: extraño al Diego que existió hace 20 años, al niño que me abrazaba, al joven que lloró en mi hombro cuando perdimos a Elena. Pero no extraño al hombre en que se convirtió, al hombre que permitió que su esposa me llamara viejo inútil frente a 35 personas, y no dijo nada. Ese hombre no es mi hijo, es un extraño que comparte mi apellido. ¿Hay esperanza de reconciliación? Tal vez, pero solo si viene acompañada de cambio real, de disculpas genuinas, de acciones que demuestren respeto. Yo dejé la puerta entreabierta, pero soy él quien tiene que decidir si quiere atravesarla con humildad y reconocimiento de su comportamiento. Hasta ese día vivo mi vida en paz, con dignidad, recordando que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y si mi historia te enseñó algo, que sea esto: nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te robe tu valor como ser humano. Los sacrificios son hermosos cuando son apreciados y respetados, pero cuando se vuelven herramientas de manipulación y abuso, tienes todo el derecho y la obligación moral de decir basta. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video.